Buen día, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Guatabampo. Le vamos a hablar sobre el tema Crisis de 1982 en México, de la asignatura Crisis y Educación en el México Actual, de 1968 a 1990. Somos del grupo Tercero B. Presenta Jacqueline María Ayala Moroyoki y su servidora Julisa Judith Moroyoki Valenzuela, a cargo de la maestra Guadalupe Teresa Flores Hernández. Este presente trabajo trata de las principales causas de la crisis que sufrió el país en 1982, con el gobierno de José López Portillo, donde México estaba en una época de auge y abundancia. También se mencionan las propuestas e ideas al inicio de su sexenio. Asimismo, se da a conocer las consecuencias que trajo consigo para el país las decisiones del gobierno, principalmente haber basado la economía en el petróleo, aunque lamentablemente, al ser algo tan importante, el país sufrió pérdidas. La crisis de 1982, a pesar de tener factores internos favorables, los factores externos llevaron al desequilibrio de la economía al país. En el periodo de 1976 a 1982, el presidente de México fue José Guillermo López Portillo. De entrada, su gobierno estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde se comprometió a limitar el endeudamiento público, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior, entre otros. La economía del Estado se orientó a la construcción de infraestructura petrolera, financiado por préstamos externos, dejando como aval el mismo petróleo. La extracción del crudo comenzó a dejar grandes ingresos al país, por lo que el gobierno creyó haber encontrado el fin de los problemas económicos, con una etapa buena para México, con el crecimiento económico que dejó la exportación del petróleo, situación que se experimentó en la década de los 70s a los 80s. La deuda con el exterior de $6.800 millones en el año de 1976 se incrementó a $19.107 millones aproximadamente al año 1982. El gobierno apostó toda la producción y exportación del petróleo, la cual gozaba de un precio en el mercado mundial que dejaba grandes utilidades. El precio del barril de exportación se vendía en promedio a $45. En 1981, el mercado petrolero mundial sufrió un cambio. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores como Estados Unidos, Japón y Europa Occidental adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Para el verano de 1982, los precios se ubicaron en $25 por barril crudo, ya que la oferta de los vendedores declinó ante la demanda de los compradores que afirmaron tener sus reservas petrolíferas completas. Los grandes inversionistas cambiaban sus pesos por dólares, ya que la banca en su momento solicitó la devaluación urgente del peso frente al dólar, porque la gente compraba dólares ya que era lo más barato en el mercado. Hemos llegado a la conclusión que aunque el gobierno de López Portillo entró con ideas buenas para el cambio y superación del país, las decisiones no fueron las mejores, como basar la economía del país en algo tan volátil como el petróleo. Fue sin lugar a dudas el inicio del fin para el crecimiento y estabilidad económica de México.